Academia VRS. Triturando la literatura. Candidato vacunal para la inmunización maternal frente a VRS. Como sabemos, el virus respiratorio es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad de lactantes en todo el mundo, que podría prevenirse mediante la vacunación durante el embarazo. En este estudio, lo que se evalúa es la eficacia, la inmunogenicidad y la seguridad de una vacuna bivalente basada en la proteína F de prefusión del virus respiratorio sincitial en mujeres embarazadas y en su descendencia. Para ello, se lleva a cabo un ensayo clínico fase 2B en el que se asigna aleatoriamente a mujeres embarazadas entre la semana 24 y 36 de gestación a una de las siguientes ramas del ensayo. Por un lado, a recibir una vacuna de 120 microgramos de vacuna prefusión. Por otro lado, de 240 microgramos de vacuna. Y otras dos ramas que serían estas mismas composiciones sin o con adyuvante de aluminio, concretamente hidróxido de aluminio. Y por último, una quinta rama que sería la del placebo. Además, en este ensayo se incluyeron endpoints de seguridad y de inmunogenicidad. Y en este análisis intermedio se incluyeron títulos del 50% de virus respiratorio de tipo A o B y anticuerpos neutralizantes AB combinados, tanto en suero materno en el momento del parto, como en sangre del cordón umbilical de sus bebés, así como ratios de transferencia transplacentaria madre-hijo. Como resultados, decir que este análisis intermedio incluyó 406 mujeres y 403 bebés. De estas, 327 mujeres, o sea el 80,5%, recibieron la vacuna RSV prefusión. La mayoría de las reacciones vacunales que se vieron o postvacunales fueron de leves a moderadas, con una incidencia en las reacciones locales un poco mayor en aquellas mujeres que habían recibido la vacuna que contenía el adyuvante de hidróxido de aluminio, comparativamente con las que no llevaban el adyuvante. Además, decir que en cuanto a los eventos adversos, las incidencias que se detectaron fueron muy similares tanto en el grupo vacuna como en el grupo placebo, y el tipo y la frecuencia de estas fueron consistentes con los descritos en la literatura para ambas cortes. Por otro lado, las proporciones medias geométricas de los títulos neutralizantes del 50% entre los bebés de los que recibieron la vacuna y los que recibieron el placebo oscilaron entre 9,7 y 11,7 entre los que tenían anticuerpos neutralizantes frente al virus respiratorio A y entre 13,6 y 16,8 entre los que tenían anticuerpos neutralizantes frente al virus respiratorio B. Además, los índices de transferencia de anticuerpos neutralizantes transplacentarios oscilaron entre 1,4 y 2,1, siendo estos más altos con las formulaciones sin el adyuvante que con las que lo contenían. Por otro lado, decir que en todo el rango de edades gestacionales evaluadas, tanto los bebés como las madres tenían títulos similares en sangre del cordón umbilical y en las tasas de transferencia transplacentaria. A modo de conclusión, por tanto, decir que la vacuna RSV prefusión provocó respuestas de anticuerpos neutralizantes con transferencia transplacentaria eficiente y no detectándose ningún problema de seguridad importante.